A las 03:47 de la madrugada del 14 de marzo de 1944, Traver First Class Marcus Holloway flotaba semiconsciente en las aguas oscuras del Pacífico Sur, a 180 millas náuticas al este de las Islas Palau, observando cómo el destructor japonés Akikase se alejaba lentamente después de haberlo lanzado por la borda como basura humana. 28 años, 9 días de tortura sistemática, 3 costillas rotas, 2 dientes arrancados con alicates oxidados, quemaduras de cigarrillo cubriendo el 40% de su torso. Marcus Holloway, el hombre que toda su unidad llamaba el cobarde de Cincinnati, el mismo que había vomitado del miedo en su primera patrulla, el mismo que había solicitado 3 veces ser transferido a tareas administrativas. Estaba a punto de convertirse en el único marinero estadounidense en la historia en hundir un destructor enemigo completamente solo. Pero retrocedamos. Marcus Theodore Holloway no era un héroe. Era todo lo contrario. Medía apenas 5 pies 6 pulgadas, 1.68 metros, pesaba 145 libras, 66 kilos, cuando se enlistó, y tenía un historial que haría que cualquier comandante lo rechazara inmediatamente. Hijo de un zapatero alcohólico de Cincinnati, Ohio, Marcus había sido arrestado 2 veces antes de cumplir 20 años, una por robo menor y otra por pelear en un bar. Se unió a la Marina en 1942 no por patriotismo, sino porque el juez le dio 2 opciones, cárcel o servicio militar. Prefiero que me disparen los japoneses a que me violen en la prisión estatal de Ohio, le había dicho a su hermana menor el día que partió. En el campo de entrenamiento de Great Lakes, Illinois, Marcus estableció varios récords, todos negativos. Fue el único recluta en la historia del campo 42 en desmayarse durante la ceremonia de juramento. Falló el examen de natación 4 veces. Su instructor, Chief Petty Officer Raymond Burke, escribió en su evaluación: Traver Holloway muestra una notable capacidad para el fracaso. En 23 años de servicio, nunca he visto a alguien menos preparado para el combate naval. Recomiendo fuertemente su reasignación a tareas de cocina o lavandería. Esa evaluación lo persiguió hasta el USS Pillsbury, donde fue asignado como asistente de radio de 3ª clase, el trabajo más bajo en la cadena de mando naval. El 5 de marzo de 1944, 9 días antes de encontrarse flotando en el Pacífico, el convoy del USS Pillsbury navegaba en formación zigzag a 14 nudos cuando los vigías detectaron 3 submarinos japoneses clase I-400 en la superficie a 8.000 yardas, 7.315 metros. El capitán William Morrison ordenó zafarrancho de combate a las 1423. Marcus, que estaba pelando papas en la cocina porque había llegado tarde a su turno de radio esa mañana, corrió a su puesto secundario en la sala de máquinas. El marinero de primera clase Tommy Rodriguez, de El Paso, Texas, lo vio entrar pálido como papel. Holloway parecía que iba a desmayarse de nuevo, recordaría Rodríguez años después. Le temblaban tanto las manos que no podía ni abrochar su chaleco salvavidas. El primer torpedo impactó a las 1431, exactamente 8 minutos después del avistamiento inicial. La explosión abrió un agujero de 22 pies, 6.7 metros, en el casco de babor. El segundo torpedo llegó 47 segundos después. El USS Pillsbury comenzó a escorarse 15 grados a babor inmediatamente. De los 312 hombres a bordo, 89 murieron en los primeros 90 segundos. Marcus sobrevivió porque estaba en el lugar equivocado en el momento correcto. Había corrido al baño a vomitar del miedo justo cuando el segundo torpedo impactó la sala de máquinas donde debería haber estado. Los botes salvavidas fueron destruidos en la explosión secundaria cuando el depósito de municiones detonó a las 1434. Marcus, junto con 43 supervivientes, flotaba en el agua cuando el destructor japonés Akikase apareció en el horizonte. Era un Fubuki clase, 388 pies de largo, 118 metros, armado con 6 cañones de 127 milímetros y 9 tubos lanzatorpedos. El capitán Yamamoto Kenji, conocido entre los americanos capturados como el carnicero de Rabaul por su tratamiento brutal a los prisioneros, ordenó recoger supervivientes para interrogatorio. Marcus fue el 13º hombre subido a bordo. Todavía temblaba incontrolablemente. El marinero japonés que lo jaló a cubierta se rió al ver sus pantalones manchados.
Sí, Marcus Holloway se había orinado encima del terror. Los otros prisioneros americanos apartaron la mirada, avergonzados de tener a semejante cobarde entre ellos. Lieutenant James Patterson, el oficial de más alto rango entre los capturados, murmuró: «Por Dios, Holloway, ten algo de dignidad». Los japoneses separaron a los 44 supervivientes en 3 grupos. Oficiales para interrogatorio prioritario, especialistas técnicos para extracción de información y personal de bajo rango para trabajo forzado. Marcus, siendo asistente de radio, fue colocado en el segundo grupo junto con otros 7 hombres. Los llevaron a la bodega de carga número 2, un espacio de 14 pies de largo por 8 pies de ancho, 4.3 por 2.4 metros, sin ventilación, con temperatura ambiente de 95 grados Fahrenheit, 35 grados centígrados. El interrogatorio comenzó a las 06:00 del 6 de marzo. El intérprete, un japonés educado en California llamado Hiroshi Tanaka, explicó las reglas con calma escalofriante. Ustedes proporcionarán información sobre códigos de radio americanos, frecuencias de emergencia y protocolos de comunicación con submarinos. La cooperación resultará en tratamiento humano. La resistencia. Hizo una pausa y sonrió. Resultará en educación sobre los límites del cuerpo humano. Marcus fue el primero en ser interrogado, precisamente porque parecía el más débil. Lo llevaron a un cuarto de 6 por 6 pies, 1.8 por 1.8 metros, donde el subteniente Ishikawa Nogoru lo esperaba con un kit de herramientas que incluía alicates, cuchillos, agujas de bambú y un soplete de acetileno pequeño. Marcus vomitó al ver los instrumentos. Ishikawa se rió. «Americano débil», dijo en inglés quebrado. «Tu hablar rápido, dolor terminar rápido». Durante las primeras 24 horas, Marcus resistió. No por valentía, sino por puro terror de las consecuencias si los americanos descubrieran que había hablado. Ishikawa comenzó con las uñas. Una por una, con los alicates, mientras un marinero japonés sostenía la mano de Marcus contra una mesa de metal. Marcus gritó hasta quedarse ronco. Después de la 5ª uña, se desmayó. Lo despertaron con agua salada en las heridas. El segundo día trajeron las agujas de bambú. Las insertaron bajo las uñas restantes, luego en las plantas de los pies, 2 centímetros de profundidad, girándolas lentamente. Marcus les dio información falsa, frecuencias inventadas, códigos que no existían. Ishikawa no era tonto. Verificó la información con el operador de radio de la Kikase. Cuando confirmó que era falsa, la tortura se intensificó. El tercer día usaron el soplete. Quemaduras controladas de 3 segundos en el pecho, espalda y muslos. El olor a carne quemada llenó el pequeño cuarto. Marcus mordió su propia lengua tan fuerte que sangró por horas. Entre sesiones, lo devolvían a la bodega donde los otros prisioneros trataban de darle agua y mantenerlo consciente. Tommy Rodríguez, quien había sobrevivido al hundimiento, le susurraba: «Aguanta, hermano. Solo aguanta». El 4º día Ishikawa cambió de táctica. Trajo a otro prisionero, el Electricians Med Second Class Danny Chan, de San Francisco, 19 años. «Tú hablas o él sufre», dijo Ishikawa. Marcus, con lágrimas mezcladas con sangre seca, trató de inventar información creíble. Habló de un código ficticio llamado Blue Diamond que los americanos supuestamente usaban. Ishikawa torturó a Chen de todas formas, solo para demostrar que podía. Chen perdió 3 dedos ese día. Marcus no pudo hacer nada más que escuchar los gritos. El 5º día la infección comenzó en las heridas de Marcus. Fiebre de 103 grados Fahrenheit, 39.4 grados centígrados. Delirio. Veía a su madre muerta aparecer en la esquina del cuarto de tortura. Ishikawa, frustrado por la falta de información útil, ordenó tratamiento médico mínimo. No querían que muriera antes de hablar. Le dieron sulfa en polvo, suficiente para mantenerlo vivo, no para curarlo. Si quieres ver cómo Marcus Holloway pasó de ser el cobarde del USS Pillsbury a hundir un destructor japonés solo, por favor dale like a este video. Nos ayuda a compartir más historias olvidadas como esta. Suscríbete si aún no lo has hecho.
Volvamos a Marcus en el sexto día de su calvario. El sexto día marcó un cambio. El Akikase recibió órdenes de reunirse con la flota principal en Truk. Necesitaban información rápida. Ishikawa trajo a todos los prisioneros del segundo grupo al cuarto. Los formó en línea. Uno de ustedes hablará la verdad completa ahora, anunció, o mataré a uno cada hora hasta que alguien lo haga. Apuntó su pistola Nambutat 14 a la cabeza del marinero más joven, Simon Paul Miller de Iowa, apenas 17 años. El chico temblaba pero mantenía la barbilla en alto. Marcus, en un momento que nadie esperaba, especialmente él mismo, dio un paso adelante. Yo hablaré, dijo con voz rasposa. Pero solo si garantizan tratamiento médico para todos. Ishikawa consideró la oferta. Los otros prisioneros miraron a Marcus con una mezcla de desprecio y lástima. Patterson escupió en su dirección. Traidor cobarde, murmuró. Marcus pasó las siguientes 12 horas dando información. Pero aquí está el giro que nadie esperaba. Marcus Holloway, el cobarde, el hombre que se orinó encima del miedo, había memorizado durante sus días de castigo en la sala de radio no solo las frecuencias americanas, sino también había interceptado y decodificado parcialmente transmisiones japonesas. Sabía sus protocolos básicos. Durante esas 12 horas, mezcló información real americana obsoleta con protocolos japoneses activos, creando un laberinto de desinformación tan complejo que Ishikawa creyó haber obtenido intelligence valioso. El séptimo día, la situación cambió dramáticamente. Un hidroavión japonés Kawanishi H-8K amerizó junto al Akikase con noticias urgentes. Una fuerza de tarea americana con 3 portaaviones había sido avistada 400 millas al noreste. El capitán Yamamoto ordenó velocidad máxima. En el caos de la preparación para batalla, la guardia de los prisioneros se relajó. Solo 2 marineros japoneses, ambos novatos de no más de 18 años, quedaron vigilando la bodega. Marcus notó algo crucial. Uno de los guardias, un chico llamado Yoshida, tosía constantemente. Tuberculosis, probablemente. El otro, Sato, cojeaba de una herida mal curada. Marcus, a pesar de su estado deplorable, comenzó a observar sus patrones. Yoshida se alejaba cada 2 horas para fumar en cubierta. Sato se dormía después de la cena, agotado por el dolor de su pierna. El octavo día trajo una tormenta tropical. Vientos de 65 nudos, olas de 30 pies, 9 metros. El Akikase redujo velocidad a 8 nudos. La mitad de la tripulación estaba mareada. En la bodega, los prisioneros vomitaban en cubetas que nadie vaciaba. El hedor era insoportable. Marcus, acostumbrado ahora al dolor constante de sus heridas, notó que durante la tormenta, los japoneses habían movido cargas de profundidad cerca de la bodega para redistribuir peso. 6 cargas Type 95, cada una con 160 kilogramos de explosivo Chimose. Esa noche, mientras el barco se sacudía violentamente, Marcus le susurró a Tommy Rodríguez, las cargas de profundidad, si pudiéramos. Rodríguez lo interrumpió, estás loco, Hoyowai. Además, ¿qué valor tienes tú? Te cagaste encima el primer día. Marcus no respondió. Pero algo había cambiado en él durante esos 8 días de tortura. El miedo seguía ahí, sí, pero había sido reemplazado por algo más, una rabia fría, calculadora. El 9º día, 14 de marzo de 1944, comenzó con una ejecución. Ishikawa, frustrado porque la información de Marcus había resultado parcialmente inútil después de verificación adicional, decidió hacer un ejemplo. Sacó a Paul Miller, el chico de Iowa, a la cubierta. Lo hizo arrodillarse frente a los otros prisioneros. Esto es lo que pasa cuando los americanos mienten, anunció. El disparo resonó a las 0715. El cuerpo de Miller cayó al Pacífico. Su sangre salpicó el rostro de Marcus. Algo se rompió dentro de Marcus en ese momento. No fue valentía lo que sintió. Fue algo más primitivo, más oscuro. Era la comprensión de que ya estaba muerto. Los japoneses los matarían a todos eventualmente. La única pregunta era si moriría como había vivido, como un cobarde, o si podría, por una vez en su patética vida,
hacer algo que importara. A las 1100, Yoshida salió a fumar. Sato estaba dormitando. Marcus, usando una técnica que había aprendido en la cárcel del condado de Hamilton, dislocó su propio pulgar para sacar su mano de las esposas oxidadas. El dolor fue excruciante, pero después de 9 días de tortura, era solo un dolor más. Se acercó a Sato arrastrándose. El japonés abrió los ojos justo cuando Marcus le cubría la boca con una mano y le clavaba un clavo oxidado que había sacado de la pared en la carótida con la otra. Sato murió en 47 segundos, ahogándose en su propia sangre. Marcus tomó las llaves, liberó a los otros 6 prisioneros supervivientes. Patterson, a pesar de su desprecio anterior, preguntó, ¿cuál es el plan, Holloway? Marcus señaló las cargas de profundidad. Volamos el barco o morimos intentándolo. Rodríguez protestó, eso es suicidio. Marcus lo miró fijamente, ¿y qué crees que nos espera si no lo intentamos? Los prisioneros se dividieron. 3 fueron a buscar armas. 2 fueron a la sala de radio para enviar un SOS. Marcus y Rodríguez fueron a las cargas de profundidad. Marcus había observado durante días cómo los japoneses las preparaban. Sabía que necesitaban girar el detonador a presión y establecer la profundidad a 0 para detonación en superficie. Pero también sabía que una vez activadas, tendrían máximo 4 minutos antes de la explosión. A las 1122, Yoshida regresó de fumar y encontró a Sato muerto. La alarma sonó inmediatamente. Prisioneros escapados gritaron por los altavoces en japonés. Marcus ya había activado 3 cargas de profundidad. Los otros prisioneros fueron acorralados rápidamente. El fuego de ametralladora mató a 2 inmediatamente. Patterson cayó con 6 balazos en el pecho. Murió maldiciendo a Marcus por meternos en esto. Marcus y Rodríguez corrieron hacia la cubierta. Rodríguez recibió un disparo en el estómago a las 1124. Cayó, agarrando a Marcus. Vete, jadeó. Termina esto. Marcus, el cobarde, el hombre que todos despreciaban, tomó una pistola de Sato del cuerpo de Rodríguez y siguió corriendo. Disparó 3 veces al marinero que bloqueaba la escalera, fallando 2, acertando 1 en el hombro. Suficiente para pasar. En cubierta, el caos era total. Los oficiales japoneses gritaban órdenes contradictorias. Marcus vio el bote salvavidas de estribor a 20 metros. Corrió, disparando la pistola ya vacía para que los japoneses se cubrieran por reflejo. Un disparo de rifle le rozó la oreja izquierda. Otro le atravesó el muslo derecho. Marcus no paró. A 10 metros del bote. A 5 metros. A 2 metros. El subteniente Ishikawa apareció de la nada, su katana desenvainada. El filo cortó el aire donde había estado la cabeza de Marcus medio segundo antes. Marcus, operando por puro instinto, golpeó a Ishikawa con el casco de la pistola vacía en la sien. El japonés cayó, aturdido. Marcus no esperó. Saltó al bote salvavidas, cortó las amarras con el mismo cuchillo oxidado que había usado con Sato, y el bote cayó 15 pies, 4.5 metros, al agua. El impacto casi lo noquea. Agua salada entró en sus heridas abiertas. El dolor era indescriptible. Pero Marcus remó. Remó como nunca había hecho nada en su vida. 100 metros. 200 metros. Los japoneses disparaban desde la cubierta, pero las olas de 8 pies hacían imposible la puntería. 300 metros. 400 metros. A las 1127, exactamente 5 minutos después de que Marcus activara las cargas de profundidad, el Akikase explotó. La detonación inicial rompió el casco en 2. La explosión secundaria, cuando el fuego alcanzó el almacén principal de municiones, fue visible a 15 millas de distancia. Una columna de fuego y humo se elevó 500 pies, 152 metros, en el aire. De los 247 tripulantes japoneses, ninguno sobrevivió. El destructor se hundió en menos de 3 minutos. Marcus flotaba solo en el Pacífico, observando los restos en llamas del Akikase dispersarse con las olas. Su bote salvavidas tenía 3 agujeros de bala.
Agua entraba constantemente. La herida en su muslo sangraba profusamente, tiñendo el agua del bote de rojo oscuro. Usó su camisa desgarrada como torniquete improvisado. Sus manos, con solo 3 uñas restantes y quemaduras de segundo grado, apenas podían hacer los nudos. La adrenalina comenzaba a desvanecerse y con ella llegaba el dolor completo de 9 días de tortura más las nuevas heridas. A las 1145, Marcus vio algo que lo hizo reír histéricamente, una lata de frijoles japoneses flotando entre los restos. Aquí estaba, probablemente muriendo, después de hundir un destructor enemigo solo, y lo único que podía pensar era en esa maldita lata de frijoles. La alcanzó con el remo. La etiqueta estaba en japonés, pero tenía una imagen de frijoles felices con caritas sonrientes. «Frijoles felices», murmuró Marcus en medio del infierno. Trató de abrirla con los dientes que le quedaban. No pudo. La guardó de todas formas. El sol tropical era despiadado. Temperatura de 94 grados Fahrenheit, 34 grados centígrados. Sin agua potable. Marcus calculó que tenía quizás 12 horas antes de que la deshidratación lo matara. Menos si la pérdida de sangre lo alcanzaba primero. Comenzó a alucinar a las 1300. Veía a su madre, muerta hacía 6 años, sentada en el bote con él. Marcus, le decía a ella, siempre supe que eras un cobarde. Igual que tu padre. Marcus le respondía, lo sé, mamá. Pero hundí un maldito barco. Su madre alucinada se reía, ¿y de qué sirve si mueres aquí como un perro? A las 1430, un albatros aterrizó en el borde del bote. Marcus lo miró fijamente. El pájaro lo miró de vuelta. Por un momento absurdo, Marcus consideró comerse al pájaro crudo. Pero no tenía energía para atraparlo. El albatros defecó en el bote y voló. Marcus rió hasta que tosió sangre. «Hasta los pájaros me cagan encima», dijo en voz alta. A las 1600, Marcus vio algo en el horizonte. Un periscopio. Su corazón, ya débil por la pérdida de sangre, se aceleró dolorosamente. Si era un submarino japonés, lo matarían o peor, lo capturarían de nuevo. Si era americano, no podía permitirse esa esperanza. El periscopio se acercó. 500 yardas. 300 yardas. 100 yardas. El submarino emergió. Marcus vio la bandera. Barras y estrellas. USS Harder, SS-257, comandado por Commander Sam Dealey. Marcus trató de gritar, pero su garganta destrozada por días de gritos solo produjo un graznido. Agitó la lata de frijoles japoneses en el aire como si fuera una bandera de rendición. Después se desmayó. Se despertó en la enfermería del Harder a las 2200. El médico del barco, Lieutenant Harold Thompson, le dijo, «Hijo, tienes 47 puntos de sutura, infección severa, deshidratación crítica, 2 costillas rotas, quemaduras de segundo y tercer grado, y de alguna manera sigues vivo. ¿Qué demonios te pasó?» Marcus trató de explicar. Las palabras salían entrecortadas, confusas. Tortura. Destructor japonés. Explosión. Thompson pensó que deliraba. «Descansa, marinero. El trauma puede hacer que imaginemos cosas». Marcus insistió, hundí el Akikase. «Solo. Compruébenlo. Por favor». Thompson le dio morfina. «Claro que sí, hijo. Claro que sí». No fue hasta 3 días después, cuando interceptaron comunicaciones japonesas sobre la pérdida del Akikase por causas desconocidas, posible sabotaje interno, que comenzaron a creer a Marcus. Commander de Alley lo interrogó personalmente. «Private Holloway, me está diciendo que usted, actuando solo, hundió un destructor japonés». Marcus, todavía débil, respondió, «No solo, señor. Otros murieron ayudando. Yo solo fui el último en pie». El mensaje fue transmitido al Comando del Pacífico. Admiral Chester Nimitz inicialmente no lo creyó. ¿Un asistente de radio de tercera clase hundiendo un destructor enemigo? Verifiquen de nuevo.
La verificación llegó de inteligencia. El Akikase definitivamente estaba perdido. Último contacto coincidía con el timeline de Marcus y los japoneses estaban frenéticos buscando explicaciones. Marcus fue transferido al Hospital Naval de Pearl Harbor el 22 de marzo. Durante el vuelo en hidroavión, el piloto le preguntó, ¿es verdad lo que dicen? ¿Que hundiste un barco japonés tú solo? Marcus miró por la ventana al océano interminable abajo. No fui valiente, respondió. Solo no tenía nada más que perder. En Pearl Harbor, los reporteros lo esperaban. El héroe del Pacífico, gritaban. El David que venció a Goliat. Marcus vomitó al bajar del avión. Los fotógrafos capturaron el momento. Los editores lo descartaron. No encajaba con la narrativa heroica. La ceremonia de condecoración fue el 15 de abril de 1944. Marcus recibió la Navy Cross, la segunda condecoración más alta de la Marina. Admiral Nimitz mismo la colocó. Marcus temblaba durante toda la ceremonia, no de emoción, sino porque había desarrollado un temblor permanente desde la tortura. En la foto oficial, puedes ver sus manos borrosas por el movimiento. La Marina la retocó después. El discurso de Nimitz fue grandioso. Private First Class Holloway ejemplifica el espíritu americano inquebrantable. Marcus pensó en Paul Miller, el chico de Iowa, flotando muerto en el Pacífico. Pensó en Rodríguez muriéndose con 6 balas en el estómago. Pensó en Patterson maldiciendo su cobardía hasta el final. Cuando le pidieron que dijera unas palabras, Marcus solo dijo, no fui el único valiente ese día. Solo fui el que tuvo suerte. Los periodistas querían más. Querían la historia del héroe perfecto. Marcus les dio pesadillas en vez de sueños. Les habló de las uñas arrancadas, de la carne quemada, del sonido que hace un hombre cuando muere ahogado en su sangre. Los editores censuraron el 90% de sus palabras. Publicaron, fue duro, pero el espíritu americano prevaleció. Lo ascendieron a Petty Officer Third Class y lo asignaron a tareas de reclutamiento. Inspire a los jóvenes a unirse, le dijeron. Marcus duraba exactamente 15 minutos en cada presentación antes de que el temblor empeorara tanto que no podía sostener el micrófono. Los reclutadores comenzaron a programarlo solo para apariciones donde no tenía que hablar. En junio de 1944, durante una gira de bonos de guerra en Chicago, Marcus se emborrachó por primera vez desde la tortura. Entró en pánico cuando el camarero encendió un encendedor cerca de él. Golpeó al hombre, gritando en una mezcla de inglés y las pocas palabras de japonés que había aprendido. Ishikawa. No más fuego. La policía lo arrestó. La Marina lo sacó bajo fianza y enterró el incidente. El 7 de julio de 1944, Marcus recibió una carta. Era de la madre de Paul Miller, el chico de Iowa ejecutado en el Akikase. Mi hijo me escribió sobre usted, decía. Dijo que era el hombre más aterrado que había conocido. Pero también dijo que cuando llegara el momento, esperaba ser la mitad de valiente que el cobarde del barco. No entendí entonces. Ahora sí. Gracias por vengar a mi co. Marcus lloró por primera vez desde la tortura. Lloró por Paul Miller. Lloró por Rodríguez. Lloró por Patterson que murió odiándolo. Lloró por los 247 japoneses del Akikase, jóvenes como él, muertos por sus acciones. Lloró por el chico que había sido antes de esos 9 días, el cobarde simple que solo quería sobrevivir. Ese chico estaba tan muerto como los demás. Lo licenciaron médicamente el 15 de agosto de 1945, el día que Japón se rindió. Incapacidad del 80% por trauma físico y psicológico. $127 al mes de pensión. Marcus volvió a Cincinnati en tren porque no podía soportar estar en un avión. Demasiado parecido a estar encerrado en la bodega del Akikase. Su padre había muerto mientras él estaba fuera. Cirrosis. Su hermana se había casado y mudado a Detroit. La casa familiar estaba vacía. Marcus se sentó en la cocina donde su madre solía hacer sopa de repollo cuando no había dinero para carne.
Abrió una lata de frijoles americanos esta vez, y se los comió fríos mientras miraba la medalla Navy Cross sobre la mesa. Consiguió trabajo en la fábrica de Procter & Gamble haciendo jabón. Duró 3 semanas. El olor a químicos le recordaba al soplete de acetileno de Ishikawa. Después trabajó de conserje nocturno en una escuela. Duró 2 meses. Los gritos de los niños durante el día le provocaban flashbacks. Probó construcción, ventas, hasta intentó volver a reparar zapatos como su padre. Nada duraba. Se casó en 1947 con Dorothy Walsh, una enfermera que conoció en el hospital de veteranos donde iba por sus pesadillas. Dorothy era paciente, gentil, entendía el trauma de guerra. Pero Marcus gritaba nombres japoneses en sueños. Yoshida. Sato. Ishikawa. Una noche, durante una pesadilla particularmente severa, la golpeó mientras dormía, creyendo que era un guardia japonés. Dorothy lo perdonó. Marcus no se perdonó. Tuvieron un hijo en 1949. Lo llamaron Paul, por Paul Miller. Marcus trató de ser buen padre. Pero cuando el pequeño Paul lloraba, Marcus escuchaba los gritos de los prisioneros. Cuando jugaban a las luchas, Marcus veía a Sato muriendo con un clavo en el cuello. Dorothy lo encontró una noche parado sobre la cuna del bebé, sudando, murmurando: «No dejaré que te lleven. No dejaré que te torturen». El matrimonio terminó en 1952. Dorothy se llevó a Paul a California. Marcus no peleó la custodia. Sabía que estaba roto. Le escribía cartas a su hijo que nunca enviaba. Todas comenzaban igual: «Querido Paul, tu padre fue un cobarde que una vez hizo algo valiente». O tal vez fue un hombre valiente que vivió como cobarde. Ya no sé la diferencia. En 1955, el gobierno japonés, como parte de las reparaciones postguerra, publicó una lista de personal militar acusado de crímenes de guerra. Subteniente Ishikawa Noboru no estaba en ella. Había sobrevivido. Marcus lo había dejado aturdido pero vivo en la cubierta de la Kikase. De alguna manera, Ishikawa había escapado antes de la explosión. Vivía en Osaka, trabajando en importaciones. Tenía esposa, 3 hijos. Marcus consideró ir a Japón. Confrontar a Ishikawa. ¿Para qué? ¿Matarlo? ¿Perdonarlo? ¿Pedirle que lo matara para terminar el tormento? Nunca fue. En vez de eso, comenzó a beber. Whisky barato, del tipo que quema la garganta. Fuego líquido, lo llamaba, para quemar los recuerdos. En 1962, un periodista llamado Robert Chung, investigando historias no contadas de la guerra, encontró a Marcus viviendo en un apartamento de una habitación en Cincinnati. Las paredes estaban vacías excepto por una foto: los 6 prisioneros que murieron tratando de escapar de la Kikase. Marcus había pagado a un investigador privado para conseguir fotos de sus familias. Chan le preguntó: ¿se considera un héroe? Marcus sirvió 2 vasos de whisky con manos que todavía temblaban 18 años después. Un héroe es alguien que salva vidas. Yo tomé 247. El hecho de que fueran enemigos no hace mis pesadillas más silenciosas. ¿Se arrepiente?, preguntó Chan. Marcus lo pensó largo rato. Me arrepiento de no haber sido más valiente más temprano. Si hubiera actuado el primer día, tal vez Paul Miller estaría vivo. Tal vez Rodríguez vería a sus hijos crecer. Tal vez Patterson no habría muerto pensando que era un cobarde. Esperé hasta que no tuve opción. Eso no es valentía. Es supervivencia. En 1968, durante las protestas contra Vietnam, un grupo de veteranos contra la guerra lo invitó a hablar. Marcus subió al podio en el Parque Washington de Cincinnati. Miró a la multitud de rostros jóvenes. Comenzó: «Mi nombre es Marcus Holloway. Hundí un barco japonés en 1944 y he pagado por ello cada noche desde entonces». Habló por 20 minutos sobre el costo real de la guerra, no la gloria, sino el precio que los sobrevivientes pagan. 3 veteranos de Vietnam se suicidaron esa semana. Sus familias culparon el discurso deprimente de Marcus. En 1974,
Márquez recibió una carta desde Japón. Era de Ishikawa Noboru. Escribía en perfecto inglés: Señor Hoyowai, he vivido 30 años con el recuerdo de esos 9 días. Usted me ve como un monstruo. Yo lo veo como el hombre que me enseñó que incluso los cobardes pueden volverse peligrosos cuando no tienen nada que perder. Mi hijo mayor murió en un accidente de auto el año pasado. Ahora entiendo una fracción de su dolor. No pido perdón. Solo quería que supiera que los monstruos también sufren. Márquez quemó la carta. Después la reconstruyó de las cenizas, pegando los pedazos con cinta adhesiva. La llevaba en su billetera junto a la foto de los 6 muertos. El 14 de marzo de 1984, exactamente 40 años después de hundir el Akikase, Márquez se sentó en su apartamento con una botella llena de pastillas para dormir. Había escrito notas de suicidio cada aniversario durante 20 años. Esta vez parecía diferente. Estaba cansado. 68 años, sin familia que lo visitara, temblores constantes, pesadillas cada noche. Entonces sonó el teléfono. Era Paul, su hijo, ahora de 35 años, padre el mismo. Papá, dijo Paul, mi hijo tiene que hacer un proyecto escolar sobre héroes americanos. ¿Puedo contarle sobre ti? Marcus miró las pastillas. No soy un héroe, Paul. Solo soy un hombre que sobrevivió. Eso es exactamente lo que necesita escuchar, respondió Paul. Que los héroes son humanos. Que tienen miedo. Que cargan con las consecuencias. ¿Vendrás a visitarnos? Marcus fue a California. Conoció a su nieto, Marcus III, de 8 años. El niño le preguntó: «Abuelo, ¿mataste a los malos?» Marcus lo sentó en su regazo, manos temblando como siempre. «Maté a personas, hijo. Algunas eran malas. Algunas solo seguían órdenes. Todas eran hijos de alguien. El verdadero valor no es no tener miedo. Es hacer lo correcto a pesar del miedo. Y a veces, solo a veces, lo correcto es simplemente sobrevivir». Marcus Hoyowai murió el 27 de noviembre de 1991, Día de Acción de Gracias. Estaba cenando con Paul y su familia cuando su corazón, debilitado por décadas de alcohol y estrés, finalmente cedió. Sus últimas palabras fueron para su nieto: «Los frijoles, no olvides los frijoles». Felices. Nadie entendió la referencia a esa lata de frijoles japoneses que había guardado como talismán todos esos años. Lo enterraron en el Cementerio Nacional de Arlington, sección 7A, tumba 183. Su lápida dice simplemente: Marcus T. Hoyowai, Petty Officer 3rd Class, U.S. Navy, Navy Cross, 1916 a 1991. No menciona el Akikase. No menciona los 9 días de tortura. No menciona que fue conocido como el cobarde del USS Pillsbury antes de convertirse en el único hombre en hundir un destructor enemigo solo. En 2010, el gobierno japonés desclasificó documentos sobre pérdidas navales en la Segunda Guerra Mundial. El informe sobre el Akikase finalmente confirmó lo que Márquez siempre supo: 247 hombres murieron. El más joven tenía 17 años. El mayor, 43. Todos tenían nombres, familias, esperanzas. El informe concluye: causa de pérdida, sabotaje interno por prisionero americano no identificado actuando solo. El nieto de Márquez, ahora Marcus Holloway IV, marine retirado el mismo con 2 tours en Afganistán, guarda 3 cosas de su abuelo: la Navy Cross, una foto descolorida de 6 hombres muertos, y una lata oxidada de frijoles japoneses con caritas sonrientes que nadie más entiende. Cuando la gente le pregunta sobre su abuelo, Marcus Ford dice: era la prueba de que el heroísmo no requiere ausencia de miedo. Solo requiere un momento, un solo momento, donde el miedo a no actuar supera el miedo a actuar. Mi abuelo fue un cobarde por 27 años y 11 meses. Fue un héroe por exactamente 5 minutos. Esos 5 minutos definieron el resto de su vida, para bien y para mal. El veterano de guerra e historiador James Bradley, autor de Flags of Our Fathers, escribió sobre Márquez en 2015: Hoyowai representa la verdad incómoda sobre el heroísmo en guerra. No es limpio, no es glorioso,
y cobra un precio que dura décadas. Fue simultáneamente el hombre más cobarde y más valiente del Pacífico. Su historia nos recuerda que los héroes no nacen, se forjan en momentos de decisión imposible y cargan las consecuencias para siempre. Hoy, el nombre de Marcus Holloway no aparece en los libros de historia. No hay películas sobre él. No hay estatuas. Solo existen registros navales polvorientos y en la memoria de una familia que entiende que su ancestro fue imperfecto, atormentado y absolutamente humano. Un hombre que se orinó del miedo el primer día de combate. Un hombre que vomitó al recibir su medalla. Un hombre que tembló por el resto de su vida. Un hombre que hundió un destructor japonés completamente solo. La ironía final, en 2018, buzos japoneses encontraron los restos del Akikase. Entre los artefactos recuperados había un diario parcialmente preservado del marinero Yoshida, el guardia tuberculoso. Su última entrada, fechada el 13 de marzo de 1944, dice: "El prisionero americano cobarde lloró de nuevo hoy". Es patético. Ni siquiera vale la bala para ejecutarlo. 24 horas después, ese prisionero patético hundiría el barco de Yoshida y cambiaría 247 familias japonesas para siempre. Marcus Holloway nos enseña que el heroísmo no es la ausencia de miedo, sino la acción a pesar del terror absoluto. Que un momento no borra una vida de imperfección, pero tampoco una vida de imperfección borra un momento de grandeza. Que los héroes reales vomitan, tiemblan, lloran, y aún así, cuando no queda otra opción, encuentran dentro de sí mismos algo que ni ellos sabían que existía. Su historia nos recuerda que en algún lugar, en este momento, hay un cobarde que mañana podría cambiar el curso de la historia. Que el valor no es un rasgo constante sino un momento de decisión. Que todos llevamos dentro la capacidad tanto para el terror abyecto como para la valentía extraordinaria. La única pregunta es, ¿cuál elegiremos cuando llegue nuestro momento? Si esta historia te conmovió como nos conmovió a nosotros, hazme un favor. Dale like a este video. Cada like le dice a YouTube que muestre esta historia a más personas. Dale a suscribirse y activa las notificaciones. Estamos rescatando historias olvidadas de archivos polvorientos todos los días. Historias sobre cobardes que se volvieron héroes. Personas reales, heroísmo real, con todas sus imperfecciones y consecuencias. Deja un comentario ahora mismo y cuéntanos desde dónde estás viendo. ¿Estás viendo desde Estados Unidos, México, España, Argentina, Colombia? Nuestra comunidad se extiende por todo el mundo. No eres solo un espectador. Eres parte de mantener vivas estas memorias. Cuéntanos tu ubicación. Cuéntanos si alguien de tu familia sirvió. ¿Conoces a alguien que fue considerado cobarde pero demostró valor cuando importó? Solo déjanos saber que estás aquí. Gracias por ver y gracias por asegurarte de que Marcus Theodore Holloway no desaparezca en el silencio. Estos hombres, con todos sus defectos, con todos sus miedos, con todas sus imperfecciones, merecen ser recordados. No como estatuas de mármol sin defectos, sino como seres humanos que, en el momento más oscuro, encontraron una luz dentro de sí mismos que ni siquiera sabían que existía. Y quizás, solo quizás, al escuchar sobre el cobarde del USS Pillsbury que hundió un destructor japonés solo, podamos encontrar el valor para enfrentar nuestros propios momentos imposibles. Porque si Marcus Holloway, el hombre que se orinó encima del miedo, pudo cambiar el curso de la historia en 5 minutos, ¿qué excusa tenemos nosotros? Tú estás ayudando a hacer eso posible. Gracias por estar aquí. Nos vemos en la próxima historia olvidada.